Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los participantes. Gracias por su compañía, por sacar este espacio en esta noche. También agradecemos al Laboratorio Pfizer por todo su apoyo. Tenemos nada más y nada menos que al doctor Wilfrido Coronel acompañándonos con su presentación, actualización y enfermedad meningocócica. Muchas gracias a todos los asistentes por su compañía. El doctor Wilfrido Coronel, para los que no lo conocen, es médico de la Universidad de Cartagena, es pediatra de la Universidad del Valle, es infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México y tiene un PhD en enfermedades tropicales. Buenas noches, doctor Wilfrido. Buenas noches, G. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Nuevamente un gusto compartir con ustedes, así sea que sea de una forma virtual, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado ahorita en este momento y esperamos a que realmente otra vez nos volvamos a reunir, pues, a compartir todo esto de conocimiento acerca de no solamente la pandemia, sino todas estas cosas que realmente hemos evaluado nuevamente eh, con todo esto que se ha olvidado un poco, pero sin dejar atrás que todas estas patologías siguen existiendo. Entonces hoy, pues vamos a dar una actualización de la enfermedad meningocócica a nivel del mundo, de Latinoamérica y de Colombia. Espero que, bueno, sea de su agrado también igualmente. Esta es mi declaración de autor. Pues es una charla que, a pesar de ser patrocinada por la industria, eh, la realizo siempre con algunas sugerencias o modificaciones con relación a bibliografía o referencias bibliográficas, pero siempre tratando de dar lo mejor para ustedes, actualizado y con datos locales también que nos sirvan para tomar decisiones. Pero siempre elaboro mis diapositivas y el contexto igualmente o el contenido de ella, ¿no? Este es mi conflicto de interés, o sea, soy speaker de Pfizer y de Sanofi Pasteur y también igualmente he asistido a advisory board sobre vacunas, sobre todo de estos dos laboratorios. Ok, empiezo diciendo, como todos ustedes conocen, de que la Neisseria meningitidis o el meningococo realmente es un patógeno estrictamente humano. Hay dos de estos patógenos que afectan al humano, que es la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Como ustedes pueden ver aquí, pues la Neisseria meningitidis es una de las que más está relacionada con patología a nivel de humano. Los demás son comensales, por ejemplo, como la Neisseria lactámica, que vive en nuestra faringe, o la Neisseria cinereae, ¿de acuerdo? O la Zika. Y mucho se ha mencionado acerca de estas otras Neisseria que viven en nuestra nasofaringe, que le permiten a ciertos individuos cuando son colonizados producir unos anticuerpos que pueden ser protectores contra Neisseria meningitidis, pero eso es un determinado época o etapa de la vida, no es en todas las etapas de la vida. Ojalá fuera así para que nos protegiera de la Neisseria meningitidis. Y lo otro, realmente esta aportación también de estas otras Neisserias comensales no son por mucho tiempo, son realmente temporales, pero son supremamente importantes en nuestra parte nasofaringia. Pero sigue siendo un patógeno estrictamente humano la Neisseria meningitidis, y a partir de la aportación nasofaringia, como ustedes pueden ver acá, cuando esta Neisseria meningitidis invade nuestra nasofaringe, utiliza ciertos mecanismos tanto de la misma Neisseria como también de las células del huésped para poderse mantener colonizando la nasofaringe. Y además de allí puede hacer una colonización ya sea temporal o realmente después en una serie de alteraciones que en ella sucede, sobre todo despolarización de los pili, puede producir una invasión y producir lo que conocemos como enfermedad meningocócica invasiva.
pero también esta Neisseria a partir de la nasofaringe puede transmitirse a otra persona. Entonces, la nasofaringe es una parte fundamental dentro del desarrollo o de la enfermedad o de la patología de la Neisseria meningitidis. Entonces, es un objetivo tanto de antibióticos como de vacunas, tratar de erradicar el estado de portador, porque si uno erradica el estado de portador, prácticamente está previniendo que suceda la enfermedad invasiva. Por eso muchas de las vacunas tienen mucho interés y mucho impacto cuando hacen una igualmente erradicación de la Neisseria meningitidis de la nasofaringe. Entonces la nasofaringe juega un papel importante, como les dije, ya sea como portador, que puede ser temporal, o un portador crónico, o a partir de allí producir la invasión. Entonces el punto de partida es la nasofaringe y es supremamente importante. Dentro de la época de la vida, las personas que más portan en su nasofaringe el meningococo o la Neisseria meningitidis es el grupo de adolescentes y adolescentes o adultos jóvenes. Se menciona que más o menos entre los 15 y 19 años es donde está la prevalencia mucho más alta. No quiere decir que en otro grupo etario no se pueda aportar, pero es en los adolescentes los que portan más en su nasofaringe la Neisseria meningitidis. A diferencia, por ejemplo, de Haemophilus influenza o de neumococo, que la aportación son en niños menores de 5 años y son los que más enfermedad invasora tienen por estos gérmenes. Miren que en Neisseria tienen más portación los adolescentes, pero mayor carga de enfermedad los menores de 2 años. Entonces son un poco diferentes con relación a neumo y a Haemophilus influenza. Esta es una patología que realmente cambia constantemente su epidemiología, por eso tenemos que estar actualizados. En la mayoría o en la mayor parte del mundo, las tasas de incidencia son realmente bajas. Esta es una patología que tiene una incidencia baja. Algunos juegan entre 0.5 o 1 por 100.000 habitantes. Por ejemplo, Europa, en la mayoría o un promedio en Europa, su tasa de incidencia está en 0.6 por 100.000. Pero ustedes pueden ver que hay algunos países que tienen un poco más de tasa de incidencia que otros. Por ejemplo, el Reino Unido tiene más de 1 por 100.000, a veces 1 o 2 por 100.000. Francia puede estar entre 0.7 a 1 por 100.000. En cambio, Portugal puede estar entre 0.5. Entonces, de acuerdo a la región, igualmente la tasa de incidencia varía. Esto es en Europa, por ejemplo. Pero ya viendo América y sobre todo Latinoamérica, vemos que las tasas son un poco más bajas, pero no quiere decir de que realmente sea una patología que no se presente, sino que realmente hay mucho subdiagnóstico. Y mucho subdiagnóstico porque igualmente hay mucho cambio en la clínica. No todos los países o la mayoría de los países tienen un sistema de vigilancia realmente pasivo y no activo. Tienen un sistema de vigilancia no muy adecuado para esta patología. No tienen muchas herramientas desde el punto de vista de biología molecular para poder detectar bien estos gérmenes. Todavía muchos de nuestros países siguen conservando, por ejemplo, la utilización de los cultivos rutinarios, de las bioquímicas rutinarias, y ya sabemos que los pacientes que llegan muy mal y que uno les coloca antibiótico, a las 2 horas ya no tiene meningococo en líquido cefalorraquídeo. Entonces muchos de los cultivos van a ser negativos, entonces nos quedamos la mayoría de las veces sin diagnóstico. Entonces no es que sea una patología de muy baja incidencia en general, sino que también muchas de nuestras regiones, nuestros países tienen un subdiagnóstico y realmente pocas herramientas para la detención. Pero miren, por ejemplo, Colombia también ha venido cambiando su tasa de incidencia. Entre 2014 y 2015 jugaba más o menos entre 0.13 a 0.15 por 100.000 y ya ahorita está alrededor de 0.22 por 100.000. Pero miren que más o menos es casi en general la mayoría de los países latinoamericanos, excepto por ejemplo Brasil, que tiene 2 por 100.000. Y bueno, el impacto en África subsahariana de pasar de más de 100 por 100.000 casos a menos de 1 por 100.000 es un impacto que tiene que ver mucho
con el resultado de la vacunación, sobre todo contra serogrupo A, ¿no? Y no solamente la tasa de incidencia varía con la región y el país y el tiempo, sino que también los serogrupos. Miren esta publicación en el 2012, no me puedo detener a revisar todo, pero por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí en África, miren que casi todo o casi el 90 y tantos por ciento del serogrupo más prevalente en África era el serogrupo A. Eso era en el 2012. Después de empezar la aplicación de la vacuna en África, a partir del 2010, ya vemos que esa prevalencia del serogrupo A, por ejemplo, ya no es. Ahorita vamos a ver qué está más prevalente en África. Pero miren, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, el serogrupo C en la mayoría de los países latinoamericanos, seguido con B y posteriormente Y, W y Y. Eso más o menos fue entre el 2010 y 2012. Pero si vamos a una forma mucho más actual ahorita, entre 2019 y 2020, miren que, por ejemplo, en África prácticamente casi como desaparecido el serogrupo A, quedando a unas partes de Asia, por ejemplo, algunos países europeos, pero miren que prácticamente serogrupo A no hay casi ya en África, reemplazado por el serogrupo C, de acuerdo, y W, que anteriormente no se tenían muchos casos, sobre todo este serogrupo C con este complejo clonal 10-217, que se dice que tiene también una parte de virulencia muy alta. Y miren nuevamente en Sudamérica, los más prevalentes siguen siendo el serogrupo C, el B y el W. Y el Y, que estaba más o menos también entre el 2010 y 2016, prácticamente en muchos de los países suramericanos no se tiene ya, pero Colombia todavía sigue teniendo serogrupo Y. Pero miren que prácticamente en América no hay reportes de serogrupo A. Los últimos reportes de serogrupo A fueron, por ejemplo, en Chile y en Brasil, entre el 68 y el 70. Algunos dicen que la última vez que se reportó fue en el 75, pero miren que ya serogrupo A no hay, y era prácticamente casi el serogrupo que era prevalente en África y que también ya ha sido reemplazado por otro tipo de serogrupo. Entonces, esta variación de serogrupo no solamente es geográfica, sino también que es en el tiempo. Esto lo que quiero decir es que Colombia también puede cambiar, puede ahorita tener seroprevalencia mayor de C, pero en cualquier otros años vamos a tener prevalencia de otro serogrupo. Esta es así la patología. No crean que siempre va a estar los mismos serogrupos prevalentes. Y esta diapositiva es para mostrarles que muchos países latinoamericanos todavía seguimos utilizando vigilancia pasiva, y eso hace que realmente la cantidad de casos sea mucho menor y que no tengamos un método diagnóstico actuales o modernos o con biología molecular que nos permita tener mucho más rápido y más certero o eficiente de que sea un meningo. Muchos tenemos esto, cultivamos en medio de Taller Martin, después en chocolate, prueba de dulcidad, bioquímica, y tenemos métodos automatizados, ¿de acuerdo? Y eso a veces, los métodos automatizados no son 100% tampoco seguros de que lo que le están demostrando a ustedes sea la Neisseria meningitidis. Puede haber una confusión, por ejemplo, con Moraxella o con otro tipo de Neisseria comensales que solamente por cambiar un azúcar, ¿de acuerdo? Y que el aparato no lo pueda detectar, puede dar una configuración diferente o un germen diferente como una Neisseria lactámica o Zika y no una Neisseria meningitidis. O reportar que sea una Moraxella y no una Neisseria meningitidis. Solamente por un cambio de azúcar que no pueda detectar este aparato automatizado. Entonces, por eso, la biología molecular ha cambiado el panorama en esto. Miren este reporte en Brasil, en el Instituto Adolfo Lutz, por ejemplo, de que incrementó su detección de meningo casi un 85% solamente utilizando o aplicando la PCR. Y eso no es solamente en Brasil, ya nosotros en Colombia también lo estamos usando, pero como les digo, miren este reporte, por ejemplo, en Argentina, donde se aumentó, se incrementó la detección o se mejoró el diagnóstico
con relación a esta patología casi un 31%, 32%, de acuerdo, solamente utilizando biología molecular. Entonces, si uno empieza a sumar todas estas pruebas diagnósticas, vamos a ver que vamos a incrementar el diagnóstico y realmente no es que sea una patología realmente con una tasa de incidencia baja, es que es una patología subdiagnosticada. Y esto tiene que ver mucho más con los cambios de la clínica en este momento. Entonces, el llamado es a tratar de utilizar mucho más la biología molecular. Ya tenemos más a la mano lo que son los FilmArray. Por ejemplo, en la Casa del Niño, en este momento tenemos FilmArray de líquido cefalorraquídeo en el estudio que estamos haciendo. Ustedes lo pueden igualmente utilizar sin ningún problema. Y en una hora ustedes saben si tienen meningo o no, ¿de acuerdo? Pero ya en la ciudad se está utilizando muchísimo otro tipo de biología molecular o FilmArray, por ejemplo, respiratorios o gastrointestinales, ¿de acuerdo? O de sepsis, en el cual uno puede detectar rápidamente el meningo. Y entonces, no solamente el meningo cambia, ¿de acuerdo? Sino que también su epidemiología viene en constante cambio, ¿de acuerdo? Incluyendo con la edad e incluyendo con los serogrupos. O sea, esta es una patología que varía constantemente. Entonces, por ejemplo, tenemos que los menores de 5 años son los que mayor carga de enfermedad tienen, pero los adolescentes son los que mayor portación nasofaringea tienen, como les dije anteriormente. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Aunque ahorita están saliendo muchos reportes en el cual los adolescentes están siendo mucho más afectados, de acuerdo, que la población menor de 5 años. Pero quiero que les quede muy claro, la mayor carga de enfermedad en los menores de 5 años y la mayor portación a nivel de los adolescentes. Y como les decía, están saliendo mucha publicación en donde los adolescentes están siendo mucho más afectados. Miren esta publicación, donde, por ejemplo, la mayor tasa de incidencia, esta es una publicación europea, por 100.000 habitantes, miren dónde fue comparado con toda la población. En los adolescentes de 15 a 24 años, o sea, adolescentes y adultos jóvenes, por ejemplo. Miren en Estados Unidos, de 16 a 23 años fue una de las tasas mayores en el 2016. Miren en Canadá, de 15 a 19 años. Igualmente en Oceanía, en Australia, la mayor tasa en el 2018 fue entre los 15 y 19 años. Y en Nueva Zelanda igual. Nosotros estamos en este momento terminando un estudio en Cartagena de portación y les cuento que la mayor portación que encontramos en Cartagena fue entre los 15 y 19 años también. No quiere decir que tengan la mayor tasa, pero si ustedes se acuerdan, entre los brotes de Cartagena entre el 2012 a 2016, la mayor mortalidad fue entre los adolescentes, de acuerdo, de 14 a 16 años, casi un 39%. Pero quiero mencionarles esto, que esto puede estar haciendo un viraje. Hay algunos estudios que están mencionando también que se está pasando un poco la aportación también a otros grupos etarios que no habían sido contemplados previamente, porque hay algunos estudios, por ejemplo, en Chile de portación que están encontrando una aportación mucho más baja y están mencionando que puede ser que otro grupo etario esté siendo más de portación que los adolescentes, pero eso lo tenemos que descifrar a medida que va pasando el tiempo. Esta es una patología que en este momento, como les dije, está afectando mucho a los adolescentes. Y los adolescentes están teniendo una particularidad que es que su presentación temprana de esta patología no es tan clásica como la que conocíamos anteriormente. Están presentándose con mucho dolor abdominal, con síntomas gastrointestinales y cambios en las extremidades. Esto es uno de los datos tempranos de afectación de la enfermedad meningocócica invasora. Mucho dolor en los miembros, de acuerdo, frialdad, cambio en la coloración y mucho compromiso abdominal. Miren que la presentación tardía, y esto ha conllevado, sobre todo ahorita en esta época de pandemia, a que de pronto también consulten más tardíamente, pero la consulta tardía ya es
cuando hay mucho más compromiso del sistema nervioso central y realmente muchas veces ya no podemos hacer nada. 12 a 15 horas después de que inicie esta patología, ya puede haber mucho compromiso neurológico y realmente a veces no podemos hacer nada. Entonces, quiero que tengan en cuenta que las fases iniciales son de manifestaciones muy inespecíficas, porque estas son manifestaciones inespecíficas, pero quiero que las mantengan presentes, que es muchos cambios a nivel de las extremidades, mucha frialdad, mucho dolor en extremidades, cambio en la coloración, no es que van a ver de una vez las lesiones purpúricas y mucho dolor abdominal. Y es que el dolor abdominal no solo ya es característico del serogrupo W, sino que también otros serogrupos como por ejemplo el C y el B ya también están siendo implicados en esta presentación. En Colombia, en el 2019, antes de que empezáramos con todo lo de la pandemia, miren por ejemplo la tasa de incidencia en los menores, en la población general está alrededor del 0.22, como ustedes lo pueden ver aquí, 0.22, ¿de acuerdo? Pero miren que en la población menor de 5 años es de 0.71, un poco mayor. Como le dije, la mayor carga está en los menores de 5 años. Y la letalidad, miren que en el 2019 fue del 23% en la población general, pero en el 23% en los menores de 5 años. Por encima la de neumococo y por encima la de hemófilos de influenza, que lo que estamos viendo con hemófilos es también un aumento en Colombia, ¿no? Y en el 2020, como todo lo que ha pasado con COVID, por ejemplo, en la cual las tasas de cobertura, los diagnósticos, todo se ha ido al piso con el COVID. Prácticamente es como si el COVID hubiese arrasado todo y no es así, sino que realmente todo lo centramos a COVID y nos olvidamos un poco de otras patologías. Y estos son los primeros 6 meses de detención en Colombia de meningo, ¿de acuerdo? Por eso está comparado también con los 6 meses de los otros años. Y la tasa de incidencia está más o menos en 0.07. Miren que es muchísimo más baja que el año pasado, que era en 0.22. Pero la letalidad, miren que sigue siendo 7%, miren 24% de las mayores en Colombia, a pesar de tener menos casos, de acuerdo, la letalidad, como ustedes pueden ver aquí abajo, es una de las mayores en Colombia. Y quiero hacerles un llamado para que estén pendientes con hemófilos influenza. Por eso se está peleando mucho por tener la cobertura de hemófilos de influenza entre los 12 a los 24 meses, o sea, a los 18 meses como una dosis de refuerzo. Pero miren que meningo fue una de las letalidades más altas en estos primeros 6 meses. En general, quiero que sepan esto, que los serogrupos más prevalentes son el B y el C y el A. Y los que son emergentes, de acuerdo, que son los que más varían de una región a otra y con el tiempo, son el W, el Y y el X. Quiero darles un pequeñito aparte porque no les puedo mostrar porque no hemos todavía terminado de redactar el artículo del estudio que estamos haciendo, pero quiero decirles que hemos encontrado serogrupo A como aportación aquí en Cartagena. O sea, no se alarmen, solamente quiero decirles eso, no les puedo decir más porque no hemos todavía salido a la publicación del artículo. Y esto es la distribución de los serogrupos en Colombia hasta el 2019. Le agradezco al doctor Larrota por haberme actualizado esta diapositiva. Sin embargo, seguimos viendo la prevalencia en estos últimos años, o sea, a partir del 2015 más o menos, en donde la prevalencia del serogrupo C está siendo por encima de la del B, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos 4 años, en el que el C es mucho más prevalente, le sigue el B y posteriormente se pelean allí entre el Y y el W. Ahorita van a ver. Eso es cambiante cada 10, cada 8 años. El meningo cambia tanto su incidencia como también igualmente puede cambiar en su serogrupo. Miren el 2019, en donde el serogrupo más prevalente fue el C, seguido del B. Esto es una redacción no adecuada, pero es sacada directamente de la publicación en que es B minúscula, no es B mayúscula, no minúscula, seguido de Y y después W. Pero miren
En el 2020, en lo que va del 2020, sigue siendo el C el de mayor prevalencia, pero miren que está ahorita el Y un poco mayor, ¿de acuerdo? Que el B, pero apenas llevamos la mitad del año. Algo para resaltar en Colombia es que la presentación en Colombia, así como muchos países latinoamericanos, es en forma epidémica y de brotes, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una tasa menor de 2 por 100.000, ¿de acuerdo? Por eso la presentación es en forma epidémica y de brote, así, no así como Brasil, que es una forma ya prácticamente endémica con 2 por 100.000. Y esto fue en el 2017 en Colombia, 10 brotes reportados en toda Colombia, donde la mayor afectación fue las Fuerzas Armadas y donde el serogrupo prevalente fue el serogrupo C. Pero miren, en el 2019, de acuerdo, fueron 6 brotes reportados. También las Fuerzas Armadas siguen siendo las más afectadas, pero miren, hay una variación entre C, B, de acuerdo, y igualmente mayor B en la costa que en el interior del país. Eso es en Argentina. Solamente quiero que miren algo en el cual, por ejemplo, el serogrupo W, que venía siendo un poco más prevalente en el cono sur, que era Argentina y Chile, vemos en los últimos años que el serogrupo B está viniendo también en aumento y bajando el serogrupo W. Eso es algo para prestar atención, porque acuérdense que ustedes que era más prevalente en el cono sur. Entonces, el meningo, de acuerdo, tiene 2 presentaciones así grandes. Las 2 presentaciones grandes son meningitis, de acuerdo, y sepsis, o enfermedad meningocócica invasora. Entonces, la meningitis tiene una menor mortalidad. Acuérdense que cuando los pacientes hacen meningitis, tienen un mejor pronóstico porque la carga de meningo es menor, porque no hay tanto bloqueo o parálisis de la migración o del rolling de los polimorfos, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, cuando alguien tiene meningitis por meningo, las secuelas neurológicas son supremamente importantes. Y la sepsis o la enfermedad meningocócica tiene una mortalidad mucho mayor. Algunos dicen 40-50% cuando no se inician antibióticos adecuados y oportunos. Pero a pesar de iniciar antibióticos adecuados oportunos, casi un 10 o un 20% de los pacientes fallecen. Y los que sobreviven pueden tener secuelas hasta un 10 o un 20%, y secuelas importantes, no solamente físicas, sino igualmente psicológicas o neurológicas. Pero esta presentación atípica del meningo, que antes muy poco se describía, ahorita se está describiendo mucho más. Y yo creo que se va a convertir en una presentación típica de meningo, porque cada vez no es particular de un solo serogrupo, es que ya varios serogrupos tienen este mismo complejo clonal y pueden hacer la misma presentación. Pero entonces, para que ustedes conozcan o recuerden, la presentación atípica es en forma de neumonía, por ejemplo, o endocarditis, artritis séptica o epiglotitis, pero lo que estamos viendo más en los últimos años son esto que es el compromiso gastrointestinal. Y sobre todo a partir del 2015 para acá, con la aparición de este serogrupo W, complejo clonal ST11, ¿de acuerdo? Afectando sobre todo a los adolescentes entre 15 y 19 años con una mortalidad supremamente importante y con un compromiso multisistémico importante, sobre todo en las primeras 24 horas. Y nosotros lo vivimos en Cartagena, no solamente en Inglaterra, no es solamente en Chile, sino que también lo vivimos en Cartagena. El compromiso en las primeras 24 horas. Más del 50% de los pacientes en Cartagena fallecieron en las primeras 24 horas y casi el 33% tuvo un compromiso abdominal o gastrointestinal. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en las edades más tempranas predomina o es más prevalente el serogrupo B. En las edades más tempranas no quiere decir que el serogrupo B no afecte a personas mayores o adultos jóvenes, pero es mucho más su carga en los menores de 5 años. Y la presentación más del serogrupo B, que también varía con la edad, es más en forma de meningitis o sepsis. En cambio, el serogrupo W y Y afecta un poco más
a personas mayores. No quiere decir de que no pueda afectar a adolescentes, porque mírense, el complejo clonal ST11 del serogrupo W en Inglaterra y en Chile afectó más a los adolescentes. Pero la presentación del serogrupo W y Y es más característica de neumonía, por ejemplo, ¿de acuerdo? De bacteremias, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para que vean que también, de acuerdo al serogrupo, también puede haber la presentación clínica variable. Y miren qué fue el serogrupo más relacionado con la parte gastrointestinal de la presentación, como les mencionaba, entre el 2015 para acá. De los 269 casos reportados en este estudio, 40 presentaron sintomatología gastrointestinal y la mayoría fue del serogrupo W. Miren que de esos, por ejemplo, casi 25 presentaron sintomatología gastrointestinal perteneciente al serogrupo W, que era algo característico para el serogrupo W, pero miren que también el serogrupo B tiene presentación gastrointestinal en una menor proporción, pero lo tiene. Y otros serogrupos como el Y, por ejemplo. Entonces, quiero que lo mantengan eso presente. Y el COVID, a pesar de que ha afectado a todo el mundo, ¿de acuerdo? Ha tenido también un impacto en esta patología y en muchas otras más, ¿de acuerdo? ¿Con relación a qué? Nos ha distanciado, los pacientes están consultando menos por temor a que se puedan infectar de COVID en el hospital. Muchos no llegan a tiempo, consultas tardías, reconocimientos tardíos, y eso ha conllevado también a que los pacientes cuando lleguen mucho más graves. Y en este momento todo lo que llegue grave es COVID y resulta que no es así. Pero además de eso, el COVID no ha permitido que tengamos una cobertura adecuada de vacunación, que no tengamos una oportunidad en vacuna adecuada. Y eso ha permitido el surgimiento, la emergencia de enfermedades que anteriormente no veíamos y que se nos van a venir. Entonces, por eso tenemos que estar con los pies en la tierra, seguir el esquema de vacunación adecuado, hacer los catch-up adecuados, porque realmente hemos tenido un descenso en la cobertura de vacunación, no solamente en Colombia, en muchos países del mundo. Y se los muestro. Y este es un dato en Estados Unidos, en el cual en Estados Unidos, acuérdense que la pandemia empezó en enero, pero el impacto en la vacunación, en el descenso en la cobertura de vacunación la empezaron a ver en marzo, por ejemplo, en el cual hubo un descenso impresionante en la cobertura de vacunación, tanto para influenza como para otras patologías. Y esto se puede reflejar en los grupos etarios. Por eso hay muchas estrategias para poder empezar a mantener un equilibrio en esto de cobertura, porque estamos dejando por fuera otras patologías que realmente necesitamos controlar. Y miren que a medida que avanzan los años, y este es un estudio desde 2016 hasta el 2020, en todos los grupos etarios, desde un mes hasta 24 meses, o sea, en los primeros 2 años, se vio un descenso en este 2020 de toda la parte de las coberturas vacunales. Entonces eso está impactando en la aparición o emergencia de otras patologías. Y no solamente de esa, como por ejemplo sarampión o tosferina, es que también meningo también está metido como con infección en COVID-19. Este es un artículo que publica una paciente de 22 años sin ningún antecedente previo, solamente era trabajadora de supermercado, no consumía ninguna clase de sustancias psicoactivas, no había viajado tampoco, no tenía ningún factor de riesgo, no tenía contacto estrecho. Y miren que tuvo 3 semanas de evolución con fiebre, rigidez de nuca y confusión. 3 semanas, ¿de acuerdo? Y un ras purpúrico en las manos y en los pies. Miren que tenía vacunación completa contra meningo C y luego le colocaron cuadrivalente y no le colocaron meningo B porque esta fue introducida en el país donde era esta paciente después del 2015, o sea, no tenía meningo B, con unas manifestaciones muy inespecíficas, taquicardia, fiebre, pero sí miren que tenía leve rigidez de nuca y un ras purpúrico. Miren el hemograma con 25.000 leucos, reactantes de fase aguda elevados, prueba de función hepática normal y un lactato normal.
y el líquido cefalorraquídeo con 760 células, 50% polimorfo. Y miren los cultivos, todos negativos del líquido cefalorraquídeo. Y el diagnóstico fue hecho por PCR positiva para Neisseria meningitidis, y miren que inmediatamente ellos hacen MLST para saber el serogrupo, y fue serogrupo B, el cual no fue esta paciente vacunada anteriormente, pero también tuvo una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2. Entonces esta paciente tuvo una coinfección bacteriana con Neisseria meningitidis, tuvo un tratamiento con ceftriaxona y tuvo una evaluación satisfactoria. De acuerdo, el perfil de susceptibilidad de meningo era sensible a penicilina, así que le fue bien. Pero lo que les quiero decir es que en COVID ahorita hay una serie de manifestaciones o coinfecciones que se están presentando, pero también hay infecciones secundarias que quiero que tengan en cuenta. Y una de estas coinfecciones son virales o bacterianas, y este es uno de los reportes de ellos. Por eso el consenso latinoamericano, que está en SLIPE, menciona que como prioridad en esta pandemia se deben tener en cuenta estas vacunas anteriormente, incluyendo meningo. Entonces, por favor, o sea, hay que empezar a actualizar, hay que empezar a mejorar la cobertura y no se olviden de todas estas patologías que son inmunoprevenibles por la pandemia. El meningo tiene ciertas poblaciones a la cual afecta más, y los adolescentes es un factor de riesgo en este momento. En los adolescentes, sobre todo que estén en el inicio de la universidad, ahora que es el año entrante que va a salir todo el mundo, ¿de acuerdo? Hacinamiento, los fumadores son factores de riesgo para enfermedad meningocócica por meningo. Entonces, siempre que tengan adolescentes en la consulta, traten de actualizarles su esquema de vacunación, traten de hacer los catch-up de aquellas vacunas que no fueron colocadas en la infancia. Y miren que son vacunas importantes en la etapa de la adolescencia, como es para tosferina, para meningo e influenza y VPH, porque realmente las coberturas están siendo bajas. Pero otro grupo de riesgo es aquellos, por ejemplo, que están bajo tratamiento de eculizumab. Acuérdense que es un anticuerpo monoclonal contra los complementos, sobre todo la parte final del complemento. Y miren que este tipo de pacientes tienen hasta 7.000 a 10.000 veces más riesgo de enfermedad meningocócica invasora que la población general. Ténganlo en cuenta porque cada vez se está utilizando más eculizumab. Y miren los pacientes con VIH, que esto está desbordado. Con los pacientes con VIH tienen 5 veces más riesgo de enfermedad meningocócica que la población general. Y miren los microbiólogos, tienen 184 veces más riesgo que la población general, de acuerdo, de tener una enfermedad meningocócica invasora. Por eso se tienen que vacunar cada 5 años los microbiólogos. No dejando atrás este otro grupo poblacional de riesgo, los menores de 1 año, ya lo saben ustedes, todo el grupo familiar, sobre todo la parte de la tercera edad, los que están restringidos de la libertad, como los que están en las cárceles en hacinamiento, los pacientes inmunodeficientes o con algún inmunocompromiso, y las fuerzas militares. Entonces, todo este grupo poblacional tiene un factor de riesgo importante para enfermedad meningocócica que tenemos que mirar, sobre todo en nuestro país, que tiene una tasa de incidencia menor de 2 por 100.000, y en donde tenemos que tener muy claro cuáles son los grupos de riesgo para poder enfilar nuestra vacunación. Y no por dejar atrás esto de los migrantes en Colombia, no solo para sarampión, no solo para tosferina, sino también para meningo. Miren los migrantes y los refugiados, cuánto ha pasado de 2017 al 2019. Más de 250% de aumento en migrantes. Y miren, por ejemplo, cuánto están en tránsito. Casi 500.000 personas en tránsito. Y ustedes sabían que, por ejemplo, Colombia tiene una zona de refugiados y que están en tránsito, que vienen de África, que van a pasar a Estados Unidos. Y esa puede ser una de las teorías de que estamos planteando de por qué encontramos serogrupo A en nuestra población de Cartagena como portador. Porque no la tenemos explicada, no tenemos cómo explicarlo, sino esta es la única. Los migrantes de África que están teniendo
algún asentamiento en la costa Caribe, sobre todo en la parte de Turbo o Apartadó, pero que también hay manifestaciones, algunos en Barranquilla, ¿de acuerdo? Y en Santa Marta. Pero miren lo importante que son estos los migrantes. Entonces la vacunación es, o sea, yo creo, con todo el respeto de ustedes y con todos los que estamos aquí, que muchos de los que estamos aquí por las vacunas, ¿de acuerdo? Algunos no, pero muchos estamos aquí por las vacunas. O sea, las vacunas son supremamente importantes dentro de nuestra mejoría en la expectativa de vida y en la calidad de vida. Y eso no solamente se los digo, es que miren las publicaciones. O sea, en 1900 realmente la expectativa de vida era casi 40, ¿de acuerdo? Pero miren que en este momento está por encima del 80, ¿de acuerdo? 85 años. Entonces, eso lo ha mejorado el cubrimiento de vacunas, el descubrimiento de vacunas y la aplicación de vacunas, la mejoría con relación a la expectativa de vida y la disminución de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, la mayoría de las vacunas contra meningo, ¿de acuerdo? Difieren de país en país. Eso lo podemos ver y ahorita lo van a ver en algunas diapositivas que les voy a mostrar. Por lo general, en la mayoría de los países no están incluidas en los programas de inmunización. Por ejemplo, Colombia no lo tiene incluido en el programa de inmunización. Colombia lo tiene solamente para control de brote. Usted lo puede encontrar en la medicina privada, pero dentro del programa de ampliado de inmunización no está. Estamos luchando y peleando porque eso sea así, pero por ejemplo Colombia no lo tiene, pero por ejemplo Chile sí lo tiene, Argentina también. Sí está en población o en grupos de alto riesgo, o sea, en aquellos países que por ejemplo no lo tienen incluido en el PAI, debieran establecerlo para población de alto riesgo como las que les acabo de mencionar. Hay vacunas de polisacáridos, como ustedes lo saben. Hay vacunas conjugadas, o sea, de este polisacárido conjugadas con una proteína acarreadora. Y estas se prefieren por su impacto en la nasofaringe, son capaces de erradicar el meningo, no así las polisacáridas. Hay vacunas de vesícula de membrana contra el serogrupo B. ¿Se acuerdan? En la utilización en Nueva Zelanda, en Brasil igualmente, o en Chile, en Cuba, ¿de acuerdo? Pero estas vacunas de vesícula de membrana son muy cambiantes, depende del complejo clonal, ¿de acuerdo? Depende del serotipo también que circula. Y las vacunas de proteínas de superficie o recombinantes, sobre todo específicas para el serogrupo B. Entonces este es el pipeline de vacunas con relación a meningo y lo vamos a ver, lo vamos a dividir en tres tipos, por ejemplo, las polisacáridas, dependiendo del polisacárido capsular, las conjugadas que pueden ser monovalente contra un solo serogrupo o polivalente, que son las que conocemos que son las cuadrivalentes contra el A, el C, el Y y el W, y las de recombinantes contra el B y las de vesícula de membrana contra el B. Entonces, estas son las vacunas de meningo, ¿de acuerdo? Quiero manifestarle que esa es una publicación igualmente europea, pero que en Colombia pueden variar de acuerdo también al nombre y al esquema que tenemos en países latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver vacunas conjugadas, aquí al principio, que son monovalentes, o sea, contra el serogrupo C. Igualmente monovalente contra el A de aplicación, por ejemplo, en África. Y estas tres que las tenemos en Colombia son las cuadrivalentes en este momento en el mundo, conjugadas que existen, con algunas diferencias que vamos a mencionar. Por ejemplo, esta primera, que es Menatra, unida al tozoide distérico, me envió al CRM-197 y Nimenri al tozoide tetánico, y algunas diferencias con relación a esquemas de aplicación. Hay unas combinadas que no tenemos en Colombia y en muchos países latinoamericanos, y estas que les mencioné, que son recombinantes contra el B. Entonces, esto ha sido como la historia de la vacunación en meningo, inicialmente entre los años 70 y 80, de acuerdo, se empezó a utilizar vacunas de polisacáridos cuadrivalentes, de polisacárido, no conjugada, solo polisacárido cuadrivalente, ¿de acuerdo? Pero estas vacunas empezaron a disminuir su utilización porque realmente
se veía que los pacientes o la población presentaba nuevamente brotes. Eso quiere decir que no tenía un impacto en la aportación y no erradicaba la aportación nasofaringea. A finales de los 80, entre la mitad del 70 y 80, acuérdense que hubo brotes de meningo B en muchos países y entonces por eso surgieron las vesículas de membrana en estos países, por ejemplo, como Cuba o Chile, Nueva Zelanda o Brasil. Después de las vacunas polisacáridas, como vieron la importancia y la mayor carga en menores de 5 años, sobre todo menores de 2 años, y que no tenía un impacto en la aportación, aparecen las vacunas polisacáridas conjugadas. Las conjugadas quiere decir que se extrae del polisacárido capsular de la Neisseria meningitidis, ¿de acuerdo? Y se conjuga con una proteína transportadora. Esta proteína transportadora es la que da entonces una mejor respuesta inmune, sobre todo T dependiente, ¿de acuerdo? Y una mejor utilización en pacientes menores de 2 años y con un mayor impacto en la aportación. Estas proteínas transportadoras pueden ser CRM197 o tozoide tetánico o tozoide distérico. Y de aquí se derivan las diferentes vacunas conjugadas que vamos a mirar. Entonces, una de las primeras que aparece de las vacunas conjugadas a finales de los 90, por igualmente de la prevalencia o aparición en meningo C en Europa, sobre todo en Inglaterra, es la vacuna conjugada contra meningo C. ¿De acuerdo? Pero igualmente, después del impacto de esta vacuna de meningo C contra los demás serogrupos que empezaron a ser más prevalentes, entonces aparecen las vacunas conjugadas cuadrivalentes, sobre todo para cubrir al C, al A, al W y al Y. Acuérdense que el B tiene otra conformación de su polisacárido y no puede haber vacuna polisacárida conjugada. Entonces aparecen las vacunas conjugadas A, C, Y y W unidas a las diferentes proteínas transportadoras. Y es aquí entonces donde aparecen las vacunas conjugadas cuadrivalentes que les mencioné anteriormente. Menatra, Nimenri y Menveo. Esas son vacunas contra el A, el C, el Y y el W con diferentes proteínas transportadoras. Entonces, por ejemplo, Menveo, unidad CRM197, Menatra al tozoide distérico y Nimenri al tozoide tetánico. Nimenri igualmente pertenecía a otra grupo farmacéutico y después pasó igualmente a otro grupo como por ejemplo Pfizer. Acuérdense que las cuadrivalentes conjugadas son más efectivas que las polisacáridas con relación a que se pueden usar en menores de 2 años, sobre todo el impacto en nasofaringe. Y es por eso que muchos países que inicialmente utilizaban meningo C conjugada monovalente pasaron posteriormente a cuadrivalente. Y este es el año en el cual pasaron a cuadrivalente, sobre todo muchos países europeos. Y lo otro son las vacunas contra el meningo B. Y estas son las vacunas recombinantes contra el meningo B. Entonces, contra el meningo B no se hace a partir del polisacárido capsular, sino a partir de proteínas de superficie, como por ejemplo la NHBA, la FHPV, que es la proteína fijadora de igualmente del meningo, y el NAC. Sobre todo esta FHPV, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que tiene 2 componentes, el A y el B. Entonces, estas proteínas de superficie son las que conforman la vacuna recombinante contra el B. Entonces, esta, la más importante, que es la proteína fijadora del factor H, ¿de acuerdo? Esta es una de las vacunas donde están las tres proteínas de superficie, más una por A que se incluye en la de vesículas de membrana que se utilizó en Nueva Zelanda. Esta es una de las vacunas recombinantes contra el B, ¿de acuerdo? Y la otra es que utiliza solo la proteína fijadora del factor H de sus 2 variantes, la A y la B, que esta es Trumemba. La anterior es BEV0 y esta es Trumemba, ¿de acuerdo? Solo es para meningo B. Entonces, estas son las últimas vacunas en este momento de meningo que incluyen la cobertura para B. Igualmente tienen ya aprobación tanto europea igualmente como americana. Estas son las recomendaciones de vacunas cuadrivalentes conjugadas que ustedes pueden encontrar en la ACIP. Y miren cómo ha venido
cambiando a medida que ha pasado el tiempo. Miren que inicialmente era contra los adolescentes, la parte de vacunación, pero posteriormente ya se empezó a utilizar y a indicar en población menor, ¿de acuerdo? Y ya se empezó aquí también a utilizar sobre personas de alto riesgo o población de alto riesgo, como ya les mencioné, deficientes de acuerdo de complemento, personas tratadas con eculizumab, personas con igualmente con asplenia, igualmente los adolescentes, los que tengan factor de riesgo. Y miren que ya, por ejemplo, la aprobación por FDA, sobre todo a otro tipo de personas, como por ejemplo pacientes con VIH. Y miren la indicación desde los 15 igualmente a 55 años como refuerzo. Pero quiero mostrarle que estas vacunas de meningo igualmente cambian de acuerdo a los países. Ustedes ven que algunos países, de acuerdo a su prevalencia, a sus serogrupos que predominan, así tienen vacunas conjugadas cuadrivalentes, ¿de acuerdo? Otras tienen monovalentes conjugadas, otros tienen incluidas en su programa ampliado de inmunizaciones meningo B recombinante, indicadas de acuerdo a la edad, aprobadas por igualmente la EMEA o la FDA, pero quiero que miren que de acuerdo al país, de acuerdo, hay una variación en la vacunación, en la utilización de vacunas. Algunos utilizan cuadrivalente, otros utilizan monovalente, otros tienen incluido la B. Y adolescentes en especial, porque están siendo un grupo importante, también varios países, de acuerdo, tienen esquemas ya muy bien establecidos en el grupo adolescente. Y sobre todo, quiero que miren Estados Unidos, porque nosotros igualmente tenemos muchas cosas de Estados Unidos donde está aprobada entre los 11 y 18 años cuadrivalente, ¿de acuerdo? Y miren que ya aquí incluyen a la de meningo B, sobre todo a los mayores de 10 años. Acuérdense que apenas hay algunos estudios en menores de 10 años, pero todavía sigue siendo la utilización de meningo B recombinante a partir de los 10 años de edad. Acuérdense que hay otras vacunas de B que se pueden utilizar en menores de 10 años, sobre todo a empezar desde los 2 meses. Y esto es en Latinoamérica. Y quiero que vean cuáles son los países que tienen incluida en su programa ampliado de inmunizaciones vacuna contra meningo. Cuba, pues, tiene la vacuna de vesícula de membrana entre 3 meses y 5 meses a partir del año 91. Miren que Brasil tiene en su programa ampliado meningo C a los 3 y a los 5 meses y a los 12 y 15 meses. Y fíjense que después lo incluyó de acuerdo a los adolescentes entre 11 y 14 años. Chile, a partir del brote que se tuvo, de acuerdo, incluyó una cuadrivalente a los 9 meses y a los 5 años. Esto fue en el 2012, pero después cambió a partir del 2014 con una sola dosis de vacuna a los 12 meses, de acuerdo. Aquí cambió de cuadrivalente, por ejemplo, ahorita tiene Nimenri a partir de los 12 meses. Argentina tiene cuadrivalente a los 3, 5 meses y 15 meses, y mire que ya también incluyó a los adolescentes. Entonces, estos países latinoamericanos ya tienen incluida la vacuna de meningo en su programa ampliado de inmunizaciones a cierto grupo, no en una forma general. Y esta publicación, que es una publicación chilena, solamente la traigo para que ustedes vean la comparación de las 3 vacunas conjugadas cuadrivalentes que tenemos en muchos países, incluyendo Colombia, que es Menatra, Menveo y Nimenri, para que ustedes vean la diferencia con relación a la proteína transportadora. Miren que Menatra es toxoide diftérico, Menveo es CRM197 y Nimenri es toxoide tetánico. Las otras diferencias son ¿cuáles? Acuérdense que Menatra es a partir de los 9 meses hasta los 55 años. Menveo es a partir de los 2 meses, un poco más temprano, con un diferente esquema. Ahorita lo vamos a mirar. Y Nimenri dice 12 meses en estos países, ojo, en este país, en estos países que tienen esta publicación. 12 meses hasta, dice, hasta los 104 años hay estudio.
Entonces, fíjense que ya hay una diferencia aquí con relación hasta esta, que son hasta los 55 años, y esta es hasta los 104 años, o sea que usted puede utilizarlo en muchos de los pacientes, de acuerdo, a partir de los 55 años, esta vacuna. Y la otra diferencia de estas vacunas es, miren que, por ejemplo, en los niños que están entre los 9 meses y los 2 años, siempre van a ser 2 dosis, ¿de acuerdo? 2 dosis. Igualmente, de Membeo también, entre los niños que están entre el año y los 2 años, también van a ser 2 dosis, ¿sí? Pero de Nimenri, ¿de acuerdo? Que estén entre 1 año y 2 años es una sola dosis. Esa es una de las diferencias con relación a las otras vacunas cuadrivalentes. El esquema normal, de acuerdo, de Menaltra, igualmente 2 dosis, si son menores de 2 años. Acuérdense que en Membeo pueden ser 3 dosis de serie primaria y un refuerzo entre los 2 y 16. Y Nimenri aquí en Colombia está aprobada a partir de los 6 semanas de vida, con un esquema a los 2 meses y a los 4 meses y a los 12 meses, ¿de acuerdo? Pero si el niño tiene más de 12 meses o 12 meses en adelante, es una sola dosis, a diferencia de estas dos que a partir del año son 2 dosis hasta los 2 años. En cambio, esta es una sola dosis, ¿de acuerdo? Entonces, estas son unas de las diferencias que quiero que tengan en cuenta. Esta creo que es mi penúltima diapositiva. Solamente la traigo porque esto fue el contexto que utilizó Argentina para poder empezar a utilizar y incluir la vacuna de meningo en todo el país. Primero, vieron el contexto que tenían mucha enfermedad meningocócica, no hacían un diagnóstico adecuado, no tenían incluida la PCR, era una tasa de incidencia muy baja, muchos subdiagnósticos. ¿Qué hicieron? Mejoraron, de acuerdo, todo esto, pasaron a hacer también búsqueda activa, mejoraron el diagnóstico, empezaron a utilizar biología molecular, ¿de acuerdo? Y eso, ¿cuál fue el impacto? El impacto fue que tuvieron una carga de enfermedad más concreta, más real, que los llevó y les permitió incluir la vacuna cuadrivalente en su programa ampliado de inmunización. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer muchos de nuestros países porque realmente no conocemos la epidemiología. En conclusión, la enfermedad meningocócica es una enfermedad cambiante, impredecible en el tiempo y geográficamente cambia de país en país y hasta de ciudad en ciudad, ¿de acuerdo? De acuerdo a la prevalencia de serogrupo. Es una patología subdiagnosticada definitivamente porque hay mucho cambio clínico e igualmente no todo tenemos implementación de biología molecular para poder detectarlo. La mayoría de los países utilizan vigilancia pasiva y no activa. Muy pocos tienen la utilización de PCR para hacer un mejor diagnóstico. Acuérdense que actualmente en Colombia es prevalente el C, después el B, después el Y y después el W. Pero esto puede ser cambiante en el tiempo. Su clínica es cambiante y las formas atípicas se pueden convertir en formas típicas porque cada vez están siendo más frecuentes. Y acuérdense que las formas atípicas tienen un comportamiento más grave, más severo. Mucha población de riesgo tenemos, adolescentes, pacientes con VIH, militares, asplénicos, microbiólogos, los que tengan deficiencia de complemento, así que por favor siempre indicar y utilizar estas vacunas porque es supremamente importante prevenir la enfermedad meningocócica invasora. El COVID-19 realmente ha tenido un impacto en la cobertura vacunal en forma general, no es solamente de meningo, es de todas las vacunas, todas las vacunas. Imagínense que el target en este momento para Colombia a diciembre de 2020 es llegar por lo menos a una cobertura del 75%. En este momento estamos en un 50% y estábamos más bajo, en un 25 o un 30%. Entonces, el tope a este año es por lo menos llegar al 75%. Acuérdense que tenemos que tener una cobertura por encima del 90-95% en muchas de las vacunas que utilizamos. Las vacunas conjugadas cuadrivalentes tienen un mayor beneficio que las polisacáridas, definitivamente.
Primero, porque se pueden utilizar en niños menores de 2 años, donde está la mayor carga de enfermedad, porque además de eso estimulan la respuesta T dependiente, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que va a tener un mayor tiempo de permanencia de los anticuerpos, pero además de eso tiene una indicación que es el impacto en la erradicación de la aportación nasofaríngea, no así las vacunas de polisacáridos. Y acuérdense que las vacunas de polisacáridos no se pueden poner frecuentemente o seguidamente porque producen una hiporrespuesta. Y las vacunas de serogrupo B recombinante debiéramos de tener una mayor disponibilidad, porque para tener una mejor cobertura de meningo debemos de combinar las cuadrivalentes con la vacuna de B.